La historia que estás a punto de leer no es solo la de una periodista brillante, sino la de una mujer que vivió con pasión y partió de manera inesperada. Sus últimos momentos, narrados por su esposo José Luis García, revelan un testimonio lleno de amor, dolor y memoria eterna. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con esta historia emocionante, recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. José Luis García nunca imaginó que un día su nombre estaría inevitablemente unido al de una tragedia que conmocionó a todo México. Durante años fue más que el esposo de Débora Estrella. Fue compañero de vida, colega en el mundo del periodismo, testigo cercano de su crecimiento profesional y guardián de sus secretos más íntimos. Hoy, al recordar los últimos instantes de su esposa, sus palabras son un puente entre la memoria y el dolor. Pero antes de revivir la noche fatídica, es necesario volver atrás y recorrer el camino que los llevó a encontrarse, amarse y construir una vida en común. Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, Débora Cecilia Estrella Garza creció en un entorno familiar tradicional, donde el estudio y la disciplina eran valores fundamentales. Desde niña mostró una inteligencia brillante y una capacidad de comunicación que llamaba la atención de sus maestros. No era raro verla participar en concursos de oratoria o debates escolares, siempre con esa mezcla de seguridad y dulzura que más tarde conquistaría a los televidentes. Su interés por el mundo del derecho la llevó a matricularse en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, para estudiar derecho. Allí, además de adquirir sólidos conocimientos jurídicos, desarrolló una visión crítica de la realidad mexicana, que más tarde se reflejaría en su estilo periodístico, riguroso, comprometido y sensible a los problemas sociales. Durante un intercambio académico en Francia en la Universidad de Rouen, complementó su formación con estudios de administración y abrió sus horizontes culturales. Esa experiencia internacional no solo enriqueció su currículum, sino que también le dio la confianza necesaria para aspirar a una carrera en los medios de comunicación. Al regresar a México, Débora comenzó a vincularse con el mundo del periodismo televisivo. Su primera gran oportunidad llegó en Multimedios Televisión, un canal regional de gran influencia en Monterrey. Allí debutó como presentadora, sorprendiendo a todos con su dicción impecable, su serenidad frente a las cámaras y su capacidad de transmitir confianza. El público pronto la adoptó como una figura cercana. No era la conductora distante que recitaba noticias sin alma, sino una mujer que miraba a la cámara como si hablara directamente con cada televidente. Esa conexión genuina la llevó a dar el salto a Milenio TV, donde se consolidó como una de las caras más reconocidas de telediario matutino. En cada emisión, Débora mostraba un equilibrio entre profesionalismo y calidez. Sabía transmitir noticias difíciles sin caer en el sensacionalismo y dar espacio a historias humanas sin perder la objetividad. Fue en ese entorno mediático donde conoció a José Luis García, también periodista. Al principio, su relación fue profesional. Compartían coberturas, charlas sobre ética periodística y largas jornadas de trabajo. Sin embargo, poco a poco descubrieron afinidades más profundas. José Luis recordaría años después que lo que más lo impresionó de Débora no fue su belleza evidente ni su éxito televisivo, sino su humildad. A pesar de ser ya una figura pública, mantenía los pies en la tierra, valoraba lo sencillo y encontraba alegría en los pequeños gestos cotidianos. El noviazgo fue discreto al inicio, pero pronto se volvió imposible ocultar la complicidad entre ellos. Para amigos y colegas, eran la pareja de periodistas, que representaba la combinación perfecta de talento y amor. El matrimonio llegó en 2010, en una ceremonia íntima que reflejaba su estilo de vida, elegante pero sin ostentaciones. Los votos que intercambiaron estaban cargados de promesas de apoyo mutuo, no solo en la vida personal, sino también en sus carreras. Durante una década, compartieron proyectos, viajes y sueños. Aunque los horarios del periodismo eran agotadores, siempre encontraban momentos para la intimidad, cenas improvisadas, escapadas de fin de semana o simplemente tardes en casa conversando sobre política, cultura y planes de futuro. José Luis relataba que una de las mayores virtudes de Débora era su capacidad de escuchar. No importaba cuán cansada estuviera después de conducir horas de noticiero, siempre tenía un oído atento para su esposo,
sus amigos y sus familiares. No todo fue idílico. La presión del trabajo, la exposición mediática y las responsabilidades personales pusieron a prueba la relación. Hacia 2020, después de años de esfuerzo conjunto, decidieron separarse de manera amistosa. Aunque el divorcio fue doloroso, lo manejaron con madurez y respeto. Nunca hubo escándalos ni declaraciones hirientes en prensa. José Luis siguió hablando de ella con admiración, y Débora lo recordaba como un compañero fundamental de una etapa crucial de su vida. Ese vínculo, aunque transformado, nunca desapareció. La confianza y el cariño mutuo permanecieron, como si ambos supieran que más allá de los títulos legales, seguirían unidos por la historia que compartieron. Mientras tanto, Débora continuaba afianzándose en la televisión. Su estilo periodístico inspiraba a jóvenes comunicadores y la convirtió en un referente de ética y profesionalismo. Su figura era vista como símbolo de la mujer moderna mexicana, independiente, inteligente y capaz de equilibrar lo personal con lo profesional. El público la reconocía en la calle, le pedía fotos y autógrafos, pero ella nunca perdió la sencillez. Prefería conversar con los vecinos de Monterrey o compartir tiempo con su familia antes que acudir a fiestas exclusivas. En los meses previos al accidente que le costó la vida, Débora había comenzado a explorar una nueva pasión, la aviación. Su espíritu inquieto la llevó a inscribirse en clases de vuelo, convencida de que aprender a pilotar era una forma de ampliar horizontes y vivir experiencias intensas. José Luis, aunque ya no era su esposo, recordaría que ella hablaba de esos vuelos con entusiasmo contagioso. Para él, esa faceta reflejaba perfectamente la personalidad de Débora, siempre en busca de retos, siempre dispuesta a mirar el mundo desde otra perspectiva. El 20 de septiembre de 2025 parecía un día más en la vida de Débora Estrella. Las noticias en Monterrey hablaban de política local, de los retos de la economía y de eventos culturales. Nadie podía imaginar que, al caer la tarde, la vida de la periodista se vería interrumpida de forma abrupta, marcando para siempre la memoria colectiva de México. Para José Luis García, su ex esposo y aún confidente cercano, esa noche se transformó en un antes y un después. La noche en que perdió, de manera definitiva, a la mujer con la que compartió más de una década de su vida. Según recordó José Luis, Débora había estado particularmente animada durante las horas previas al accidente. Llevaba semanas entusiasmada con sus clases de aviación. Le decía a sus amigos que estar en la cabina le hacía sentir una libertad única, diferente a la de cualquier otro ámbito. Cuando estoy en el aire, el mundo queda abajo y todo parece posible, había comentado. Ese sábado tenía programada una lección práctica en un avión ligero junto a su instructor. José Luis, aunque ya no compartía la vida diaria con ella, seguía en contacto constante y sabía lo importante que era para Débora este nuevo reto personal. El pequeño avión despegó de un aeródromo cercano a García, Nuevo León, poco antes del anochecer. El clima era estable, con cielo despejado y visibilidad aceptable. Las condiciones parecían ideales para una práctica rutinaria. En el asiento del piloto, Débora sonreía. Había llevado consigo una libreta de notas con observaciones técnicas y una bufanda que siempre usaba en sus vuelos. Su instructor, un hombre con experiencia en aeronaves de entrenamiento, le explicó los procedimientos que seguirían esa noche. José Luis había cuidado de hablar con Débora más tarde, después de su clase. Esperaba recibir un mensaje de texto o una llamada, como solía hacer él tras cada vuelo. Pero esa noche el teléfono permaneció en silencio. Al principio no se preocupó, pensó que estaba cansada y que prefería descansar. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la inquietud se transformó en angustia. La confirmación llegó poco después de la medianoche, cuando un colega periodista lo llamó para darle la peor noticia. Un avión ligero había caído cerca de la sierra y se temía lo peor. Los informes oficiales señalaron que la aeronave perdió estabilidad durante una maniobra. Aunque todavía se investigan las causas exactas, se especuló sobre una posible falla mecánica o un error de cálculo en condiciones de baja altitud. El impacto fue devastador. Los equipos de emergencia encontraron los restos horas más tarde. No hubo sobrevivientes. El cuerpo de Débora fue jalado junto al de su instructor, ambos irreconocibles para quienes los amaban, pero identificados con certeza por los peritos.
Cuando José Luis recibió la confirmación, su mundo se derrumbó. En declaraciones posteriores, confesó que en ese instante sintió como si el aire hubiera desaparecido de mis pulmones. Recuerdo las discusiones que habían tenido en el pasado sobre seguridad, sobre los riesgos de aprender a volar. Ella siempre le respondía con una sonrisa. La vida está hecha para enfrentarse a los miedos, no para huir de ellos. Para él, esa frase quedó grabada como una especie de epitafio involuntario. El funeral de Débora en Monterrey reunió a colegas, amigos, familiares y una multitud de admiradores. La sala estaba llena de flores blancas y pantalas que proyectaban imágenes de sus mejores momentos en televisión. Cuando le tocó hablar, José Luis no pudo contener las lágrimas. Entre sollozos, pronunció unas palabras que estremecieron a todos. Fuiste la voz de miles en las mañanas, pero para mí fuiste la voz que llenaba mis noches de calma. Hoy tu silencio me rompe, pero también me recuerda la mujer extraordinaria que fuiste. No necesito papeles legales para decirlo. Siempre serás mi esposa en el alma. Su discurso se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, reproducido luego por medios nacionales. La noticia del accidente de Débora ocupó titulares en todos los periódicos del país. La periodista que iluminaba las mañanas, apagada en la noche trágica, escribió un diario local. Programas de televisión dedicaron especiales a su memoria, repasando su carrera y su impacto en el periodismo mexicano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el relato humano de José Luis, su manera de hablar de Débora no como una figura pública, sino como mujer, amiga y compañera, ofrecía un retrato íntimo que contrastaba con la frialdad de los reportes oficiales. En entrevistas posteriores, José Luis compartió anécdotas que ilustraban la esencia de Débora, cómo le gustaba cantar en la cocina mientras preparaba café, cómo nunca se iba a dormir sin leer unas páginas de su libro favorito, cómo disfrutaba de los atardeceres en Monterrey, diciendo que cada puesta de sol es una nota de amor que el cielo nos escribe. Estos detalles hicieron que la audiencia viera a Débora no solo como periodista, sino como ser humano pleno, con sueños, miedos y alegrías. José Luis admitió que durante semanas se preguntó por qué el destino había sido tan cruel. En su testimonio confesó haber sentido enojo, frustración y un vacío imposible de llenar. Sin embargo, también reconoció que, de algún modo, Débora murió haciendo lo que amaba. Explorando, aprendiendo, desafiándose a sí misma. Esa idea, aunque dolorosa, le ofreció un pequeño consuelo. La muerte de Débora Estrella no significó el fin de su historia. Al contrario, abrió un capítulo inesperado, el de su legado. Los recuerdos de su ex esposo José Luis García, las palabras de sus colegas y la devoción de su público transformaron el dolor en una construcción colectiva de memoria. En este tercer capítulo, nos sumergimos en la huella que dejó la periodista en la sociedad mexicana, en el corazón de quienes la amaron y en las lecciones que su vida y su partida transmiten a generaciones futuras. Los colegas de Débora coinciden en que su mayor legado fue su integridad periodística. En un mundo mediático donde muchas veces prima el sensacionalismo, ella apostaba por la precisión y el respeto. Nunca levantaba la voz innecesariamente, nunca buscaba humillar a un entrevistado, nunca sacrificaba la veracidad por el espectáculo. Tras su muerte, varias universidades de comunicación en Monterrey organizaron coloquios en su memoria, analizando su estilo de conducción. Profesores de periodismo citaban sus emisiones como ejemplo de cómo se debe informar con humanidad. Para muchos jóvenes, Débora se convirtió en símbolo de que es posible hackear televisión con profesionalismo sin perder la empatía. Para José Luis, el duelo no fue público sino íntimo. Aunque en los funerales y entrevistas habló con dignidad y emoción, su verdadero proceso de duelo ocurrió en silencio. En cartas privadas, confesó que muchas noches seguía sonando con él, escuchaba su risa en los pasillos de la casa o imaginaba que aún recibiría un mensaje de texto con sus frases habituales. Y alegre, cenamos algo sencillo. En una entrevista posterior, José Luis declaró: no quiero que la recuerden solo como una presentadora. Quiero que la recuerden como lo que fue para mí. Una mujer que amó, que se entregó a su familia, que sabía escuchar y que siempre buscaba la manera de hacer sentir bien a los demás. Aunque su carrera estuvo centrada en Monterrey, la noticia de su muerte se replicó en todo México.
En redes sociales, el hashtag Adiós Débora Estrella se convirtió en tendencia. Miles de usuarios compartieron recuerdos de verla en televisión cada mañana, como si fuera una presencia cotidiana en sus hogares. Algunos escribieron: ella me acompañaba en el desayuno antes de ir a trabajar. Su voz era la primera noticia confiable del día. Sentí que perdí a alguien cercano, aunque nunca la conocí en persona. Este fenómeno mostró la fuerza de la televisión como vínculo emocional y cómo Débora había logrado construir una relación de confianza con su audiencia. Tras la tragedia, se organizaron múltiples homenajes. En Milenio TV, sus compañeros condujeron un noticiero especial en su honor, transmitiendo imágenes de sus mejores coberturas. En Monterrey, vecinos colocaron veladoras frente a las instalaciones del canal. Varias instituciones propusieron crear una beca de periodismo con su nombre destinada a jóvenes mujeres que aspiran a seguir sus pasos. Estos gestos confirmaron que Débora trascendió más allá de la pantalla. Se convirtió en un símbolo de inspiración. Más allá de lo profesional, Débora dejó una marca en lo personal. Era conocida por su generosidad, desde apoyar a colegas recién llegados hasta donar tiempo en actividades sociales. Sus amigos recordaban cómo organizaba colectas discretas para familias necesitadas sin buscar reconocimiento. José Luis contó una anécdota reveladora. Una vez, después de terminar un noticiero, me dijo que no podía ir directo a casa porque había prometido visitar a una señora mayor que conoció en una entrevista. Quería asegurarse de que no le faltara comida. Esa era Débora. Nunca olvidaba a la gente común. La muerte de Débora dejó lecciones claras para quienes la admiraban. Vivir con pasión. Ella se atrevió a aprender a volar, aun sabiendo los riesgos, recordándonos que los sueños no se postergan. La importancia de la ética. Su estilo periodístico mostró que la integridad no es negociable. El valor del amor transformado. Aunque su matrimonio con José Luis terminó, el cariño y respeto mutuos demostraron que el amor verdadero no se extingue con papeles. La fragilidad de la vida. Su partida repentina enseñó que cada día debe vivirse intensamente, porque el futuro siempre es incierto. Con el paso de los meses, Débora comenzó a ocupar un lugar en la memoria colectiva no solo como periodista, sino como figura cultural. Programas documentales recogieron su historia. Artículos de opinión la describieron como la periodista que encarnó la confianza de Monterrey. Y en universidades se usó su vida como caso de estudio. Incluso se mencionó la posibilidad de realizar una película o serie inspirada en su vida, donde la tragedia serviría como recordatorio del compromiso social del periodismo. El recuerdo de José Luis, un testamento de amor. Para cerrar su testimonio, José Luis compartió una reflexión que quedó grabada en los corazones de muchos. Débora no se fue del todo. Sigue aquí, en cada palabra que pronuncio, en cada silencio que me duele. Su vida fue corta, sí, pero también fue luminosa. Y yo tuve la fortuna de caminar a su lado, aunque fuera un tramo. Eso es lo que guardaré para siempre. Estas palabras, difundidas en un especial televisivo, se convirtieron en la síntesis de la historia. Un amor que se transformó en memoria, un dolor convertido en homenaje, una ausencia que se volvió presencia simbólica.